Hola mis renegados ninjas clase S, y también, amantes del deporte rey, el fútbol, sé que esto es nada que ver, pero, un trato es un trato, este es un crossover de Naruto, con Capitán Tsubasa, o Supercampeones, como quieran decirlo, es el prólogo de cómo ir a la historia, pero, vamos con la historia, en el primer capítulo, pondré imágenes, hoy no, porque no me dio tiempo, pero sin más que decir. Empecemos. El QB del Sol Naciente, prólogo. Alemania 2006, Campeonato Mundial, Japón contra Croacia, 89 minutos del segundo tiempo, Japón 2, Croacia 3, un rubio de ojos azules corría a toda velocidad, mientras que varios croatas lo trataban de detener, pero solo podían ver su espalda con el número 19, y en su espalda estaba el nombre con el que todos lo conocían, y era Naruto, mientras que delante de él, había dos jugadores de su mismo uniforme, y tenían el 11 y 10 en su espalda, mientras le pedían el pase para ir hacia la portería. Naruto había driblado rápidamente a varios jugadores croatas, que no lo podían parar, así que empezaron a entrarle con todo lo que tenían, pero aún así, Naruto no se detenía, había dejado atrás a varios jugadores hasta que el balón le quedó cerca de su cara, y veía a varios de sus compañeros que levantaban la mano. Pero él solo decía, un pase más, y pasaremos a cuartos de final, y jamás pensé que llegaría a este lugar con esta edad, sin duda, el mundo es muy pequeño, dijo Naruto con diversión, y después, agudizó muy bien su vista, y dio un pase centro hacia una sola dirección, y varios jugadores saltaron para interceptarlo, no importaba si eran croatas o si los jugadores eran de Japón, pero mientras daba el pase, el sol había iluminado los ojos azules de Naruto, y él solo levantó su mano, y varios recuerdos golpeaban su cabeza, porque para llegar a la Copa del Mundo, su camino no fue nada fácil, porque todos tienen su historia, y la de él, está por comenzar. Naruto es un chico que viene de dos linajes, el alemán, y también es un japonés por parte de su madre. Nunca se supo quién fue su madre, ni tampoco quién era su padre, porque al nacer, Naruto fue dejado en un orfanato en Alemania, lejos de los grandes paisajes de Japón, nadie sabía de su existencia. Naruto solo conoció el techo de una gran casa, personas que cuidaban a varios niños porque les pagaban, todos tenían sueños en el orfanato, pero lo que más querían todos, era tener una familia en donde pertenecer. Naruto no, jugaba en las calles de su pequeño pueblo que estaba a las afueras de la gran ciudad que era Hamburgo. El Hamburgo contaba con un gran equipo de fútbol, grandes jugadores que Naruto conocía muy bien, y su sueño era formar parte de ellos, con apenas 7 años de edad. Soñaba en grande, porque veía como los grandes jugadores del Hamburgo tenían muchas cosas que hacía, que tuvieran una buena vida, ese era lo que más quería él, porque tras alcanzar el éxito, no necesitarías de otras personas, tu talento te llevaría a cualquier lado, pero soñar, cualquiera lo hacía, porque soñar no cuesta nada, pero alcanzar ese sueño, era casi imposible. El 98% de las personas como él, y que también tenían el mismo sueño, podían tocar ese peldaño, pero solo tocar, pero el 2% lo podían alcanzar. Las probabilidades de ser un jugador profesional eran mínimas, pero el sueño siempre estaba en el corazón de Naruto. Se enamoró del fútbol cuando ellos recibieron varios boletos de caridad del club, lo cual no desaprovecharon. Ahí vio como las personas que nadie los notaba a ellos podían gritar los nombres de los jugadores profesionales, y él se imaginaba que gritaban su nombre. El reconocimiento hacía que él se sintiera muy bien. Ganaron 2-0 en contra del Leverkusen, su clásico rival. Todos se habían marchado para celebrar la victoria, pero Naruto estaba ahí parado un buen rato, miró en todos lados, y corrió hacia el campo de juego, y hubo una persona que lo estaba mirando desde lejos, y cuando uno de la seguridad del estadio lo quiso sacar, el que estaba detrás levantó su mano para que no hiciera nada, porque quería ver lo que Naruto haría ahora que estaba en el campo donde los jugadores se convertían en gladiadores, y lo vio ahí parado, y tenía un balón que le habían obsequiado cuando recibieron los boletos para ver al Hamburgo. Hará un tiro desde media cancha, decía el señor del traje con diversión.
En serio, apenas es un niño, dijo el de seguridad un poco escéptico, pero observaron a Naruto que estaba cerrado sus ojos, y el balón estaba en sus pies. Qué interesante, sus pies están hechos para correr, solo tiene eso, y también, esta su fuerza de voluntad. Este niño nació para ser un futbolista, pero sabe muy bien que nacer para ser uno de ellos no te dice que podrás alcanzarlo, decía el señor del traje mirando hacia un pequeño rubio que estaba con mucha concentración, porque mientras que dos le observaban en silencio, en los profundos pensamientos de Naruto, varias personas gritaban su nombre, y se imaginaba que decía, la nueva joya del deporte rey, Naruto, algo que hizo que diera una gran sonrisa, porque abrió sus ojos, y después afiló su mirada, algo que hizo que los que lo veían, se pusieran serios. Porque el bombazo que había dado Naruto, hizo que el estadio se escuchara algo que había sido golpeado con mucha fuerza. ¿Pero qué rayos?, dijo el de seguridad sorprendido. Lo sabía, dijo el del traje mirando cómo el balón estaba viajando a toda velocidad, mientras que un rubio de tan solo 7 años estaba con una mirada depredadora, y el balón fue clavado en el ángulo. Naruto apretó sus puños con rabia mientras decía, ¡Gol! Soy la nueva sensación, decía Naruto con una gran sonrisa, y corrió para recoger su balón. Mientras era observado por dos personas que estaban con diversión, Naruto llegó hacia su balón, y después miró hacia el gran estadio, y levantó su mano. Lo sé niño, lo sé muy bien, decía el señor del traje mirándolo con una media sonrisa, pero que también transmitía pesar. ¿Por qué lo dice en ese tono?, preguntó el de seguridad con curiosidad. Él sabe que no llegará lejos, porque como él, hay miles que tienen un gran talento, pero otros cuentan con apoyo que él no obtendrá nunca, respondió el señor del traje mirando hacia Naruto que bajó su mano, y luego se había marchado del estadio mientras golpeaba su balón sin dejarlo caer en el suelo. He visto muchos chicos como él, me gustaría darles la mano a todos, pero algunos no saben aprovechar lo que se les da. En vez de comportarse a la altura, simplemente se descarrilan de su verdadero objetivo. Yo lo sé, porque ayudé a muchos chicos que tuvieron un gran talento, pero una vez que tienen estabilidad, simplemente dejan de lado todo, y se dedican a los excesos. Mucho talento se pierde tras alcanzar la fama y el dinero, decía el señor del traje con una sonrisa triste, pero con un Naruto, que seguía con su juego. Solo se decía, llegaré a casa sin dejarla caer, para esto me he preparado, soy Naruto, no suena alemán, pero soy uno de este país también, y mi meta, es ser un jugador profesional, haré que todo el orfanato pueda verme siempre cuando sea famoso, decía Naruto con diversión, mientras que ya imaginaba su futuro. Todos lo miraban con curiosidad, porque Naruto no dejaba caer su balón. Algunos le aplaudían, otros le daban dinero para que se comprara algo. Naruto no rechazaba nada. Después de todo, el dinero era dinero. Él no aprendió a hacer eso de la noche a la mañana. Fueron varios meses de práctica. Al principio era hacer dominadas con el balón nada más, porque eso le gustaba hacer. Pero cuando veía en la tele cómo era jugar al fútbol, vio que dominar el balón no lo era todo. Había pases, visión del campo de juego, tiros libres, defender, atacar, hacer que tus compañeros te sigan. Así que empezó a estudiar el campo de juego, también empezó a hacer pases precisos, y también cómo quitarse jugadores de encima. También agudizó su visión del juego, pero no fue de la noche a la mañana, fueron meses. Le gustó el fútbol desde los 5 años, era muy chico cuando veía cómo jugaban los que eran mayores que él, y que tenían unos 10 y 12 años de edad, y cuando no había más jugadores, lo metían a él, y recibía patadas por no ser rápido, y nadie te daba palabras de consuelo. Eras un huérfano, levantarte por ti mismo, era el lema que cargabas en tus hombros, pero aún así, se levantaba para volver a jugar nuevamente. Porque cuando estabas en el campo de juego, eras notado por todos. Cuando cumplió 6 años, ya dominaba todo, pero durante sus 5 y 6 años, el fútbol lo era todo para él, no se perdía ningún partido, no veía programas para niños, lo suyo era el fútbol, y como sus cuidadores eran fanáticos de ese deporte, lo veía con ellos en silencio, porque para él, el fútbol era arte, cada estrategia era algo que él aprendía, cada jugada lo practicaba día y noche.
hasta que le salía. Ser un huérfano tenía una ventaja, y era que solo hacías lo que te tocaba, y luego, el tiempo que tenías, era solo tuyo, y él lo aprovechaba con el fútbol, pero de vez en cuando se preguntaba, ¿qué era tener una familia? La primera vez que se había preguntado eso, fue a sus 4 años, no recordaba sus otros años, solo sabía que era feliz. Hasta que un día, vio a una familia desde su ventana, fue en Navidad, y le preguntó a su cuidadora, de que si él tenía padre y madre. Un niño de 4 años preguntando eso, hizo que la cuidadora se rompiera, porque no supo qué responder, porque de él, no se sabía nada, solo sabían que su padre era alemán, y su madre japonesa, pero sus nombres no estaban en su acta de nacimientos, tampoco se sabía que si su nombre, fue algo que le dieron así porque sí, o si fue alguien planeado. No entendió mucho cuando se lo dijeron, pero lo único que sí quería saber, era que se sentiría tener una familia. Visitaba los parques para ver a las familias caminando de un lado a otro. Algunos niños eran caprichosos, otros eran amables, otros eran egocéntricos, algunos insultaban a sus padres que solo se masajeaban su cabeza. Pero ahí estaba él, sentado en medio de varias familias, y poco a poco, empezó a derramar lágrimas. Por primera vez sintió que algo no estaba bien con él. La nieve en Alemania era fuerte, todos se marchaban a sus casas, pero él, estaba ahí sentado. Saben, mi nombre es Naruto, soy alguien bastante bueno, no ocasionaría problemas si me dan una familia, decía Naruto con una sonrisa triste, porque en el parque en el que estaba Naruto, la nieve poco a poco, apagó la inocencia de Naruto, y ahora el rubio de 7 años casi deja caer el balón. Me he desconcentrado, decía Naruto que seguía haciendo sus dominadas, y vio una pequeña cancha de fútbol, y se había emocionado, porque varios niños como él estaban reuniéndose poco a poco, y como en algunas ocasiones a veces faltaban jugadores. Él podría reemplazar ese jugador faltante, así que sin que le dijeran nada, se había metido en medio de todos, porque uno dijo, falta un jugador, y luego Naruto levantó su mano, puedo jugar si quieren, dijeron todos sorprendidos porque Naruto estaba ahí sin que nadie lo note, es del orfanato, decían algunos en voz baja, mándalo con Schneider, habló otro aburrido, Schneider, se parece al apellido del entrenador del Leverkusen, decía Naruto mirando hacia un rubio que dijo, pues mándalo, no importa si me das a un jugador del montón, yo puedo solo con ustedes, decía Schneider estoicamente, como tu padre, hoy que está en problemas, decían algunos con diversión, para la furia del pequeño Schneider que estaba listo para acabar con todos. Listo, estamos completos, y que nadie se queje, porque los hombres no deben de quejarse, decía un niño con diversión, porque él tenía un gran equipo, pero Naruto estaba con diversión, porque le gustaba jugar al fútbol. ¿Tú, qué posición juegas?, preguntó Schneider con seriedad. Soy mediocampista, podríamos decir, un Shizu alemán, dijo Naruto con confirmación, la superestrella francesa, decía Schneider sorprendido, pero después dijo, PPFFF, sí claro, Zidane es un jugador de talla mundial, decía Schneider que aguantaba sus risas, pero Naruto no se había molestado, como sea, solo denme el balón, y haré muchos goles, decía Schneider que estaba listo, y apenas dijeron, comiencen, Naruto recibió el balón, y empezó a correr a toda velocidad, mientras esquivaba varias patadas, pero ¿qué?, dijo Schneider sorprendido, y él corrió a toda velocidad también, aquí está libre. Dijo el rubio Schneider que cuando levantó la mano, el balón ya estaba cerca de él, sin que lo pidiera, y todavía el pase es fácil de recibir, dijo Schneider que dio un bombazo hacia la portería, y el portero no se pudo mover. Sí, gritaron todo el equipo de Naruto, que estaba con diversión, pero Schneider solo miraba hacia un Naruto, que estaba mirando sus zapatillas gastadas, y se rascaba su cabeza, porque era el único par bueno que le quedaba. ¿Qué hacen? Porque no se lo quitan, decía un niño alemán molesto, y siguieron jugando el partido. Schneider con Naruto hacían una dupla temible, dos rubios que arrasaban con todo. Naruto se llevaba casi toda la marca, y hacía que Schneider anotara sin problemas, incluso sus otros compañeros que eran unos troncos jugando, metieron goles, y se burlaban en la cara del niño que no los había elegido.
y el niño que estaba perdiendo 20-0, tomó su pelota, y se fue del lugar, y todos lo miraron sin interés, porque no sabía perder. ¿No hay otro balón?, preguntó Schneider con curiosidad. ¿Para qué? Estamos 20-0 abajo. Yo me voy, dijo otro molesto, y luego siguió otro, hasta que solo quedaron el equipo que hizo 20 goles. No pensé que era bueno, decía un niño sorprendido. Naruto estaba ahí parado, porque era difícil hacer que sus compañeros pudieran hacer unos buenos pases. Él hizo que parecieran que eran buenos. Cuando él daba instrucciones, lo seguían. Schneider lo sabía, por eso lo observaba fijamente. Él sabía que estaba con un equipo mediocre, pero Naruto hizo que no pareciera así. Naruto se había marchado mientras que hacía sus dominadas con el balón, y Schneider lo miraba fijamente. Porque Naruto se perdió en el camino, hasta que llegó hacia su casa, y que era el orfanato, ayudó con varias cosas, y luego se había duchado, y después se había dormido, y al día siguiente, tocaba hora de estudios, y luego hacía sus quehaceres en el orfanato, y luego se iba con su balón para jugar en cualquier lado, llegaba hacia un campo de juego, y empezaba a correr con el balón pegado a sus pies, y luego hacía varios tiros de larga distancia, lo hacía desde el mediodía hasta la tarde, en donde volvía a su hogar. Lo mismo hacía todos los días, y si había suerte, se encontraba con niños de su edad que jugaban a unos partiditos de fútbol, en donde se colaba. En ese lugar era en donde se podía sentir parte de algo, y eran así por meses, y el niño que era de estatus más alto, siempre que iba perdiendo, se llevaba su pelota, porque no le gustaba perder con jugadores que eran pobres. Naruto lo sabía, porque una vez dijo, eso no se vale, ustedes ganan porque tienen de su parte. Al huérfano y pobre de Naruto, decía el niño molesto. Naruto lo miró de la misma manera, porque le dijeron huérfano y pobre, como si serlo no fuera suficiente, todavía lo insultaban con esas palabras, y cuando se iba el niño, decía, adiós pobre, y Naruto se había acostumbrado a eso. La primera vez que le dijeron eso, quiso pelear con el niño, pero después lo dejó así. Después de todo, no podía decir que no era cierto. Schneider, que de vez en cuando aparecía, había defendido a Naruto, pero a él también le dijeron, cállate, tu padre es un perdedor, y se fue dejándote atrás con tu madre. Porque su propio club lo vio como un fracasado, y Schneider, que trataba de ser amable, le entró la furia, y estaban revolcándose en el suelo. Pelea, 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 gritaban los niños, pegale por mi Schneider. Después de todo ir al hospital de calidad, gritaba Naruto con furia, y cuando terminó la pelea, ambos niños estaban llorando, y fueron llevados a casas por sus madres, mientras se disculpaban por sus hijos, y todo era en vano. A la semana, todos nuevamente estaban jugando juntos como si nada. Naruto se rascaba su cabeza, porque solo pasaba por curiosidad, porque pensó que no se reunirían nuevamente para jugar unos partidos, pero cuando fue, ahí estaban todos nuevamente, y Schneider con el niño que era de estatus alto, se insultaban nuevamente. Bueno, dijo Naruto que se había unido al juego, y se había presentado ante todos con su nombre, por esa razón ya lo conocían, pero el niño que no le gustaba perder con los pobres, se quiso llevar su pelota, porque iba perdiendo como siempre, pero uno de su equipo dijo, ¿y por qué no hacemos que Naruto Schneider juegue para nosotros? Y así podemos estar nivelado, decía un niño con confirmación, y el niño que era ricachón dijo, buena idea, odio a Schneider, más que Naruto, así que Naruto jugará para nosotros. Si se niegan me iré con mi pelota, habló el niño con seriedad. Sí, dijeron todos sin interés. Esto es lo que esperaba, dijo Schneider con seriedad, porque enfrentaría a Naruto, pero Naruto estaba con una sonrisa. Oye pobre, digo, Naruto, habló el niño ricachón con seriedad. Naruto lo miró sin interés. Mi nombre es Michael y yo quiero hacer muchos goles, decía Michael con diversión. Claro, yo me encargo, respondió Naruto con sus ojos en blanco. Vamos por la victoria, gritó Michael con furia. Sí, gritaron todos con furia también, y el partido había comenzado. Schneider era un dotado, hacía todo lo que él quería, y nadie lo podía frenar, incluso Naruto, pero él sí le podía seguir el ritmo, y de vez en cuando se enfrentaban por el balón. Schneider era un goleador nato, porque de una gran distancia podía hacer goles como si nada, y todo su equipo lo celebraba, y Michael lo miraba con odio, y cuando quiso
quiso gritarle a Naruto, se había callado, porque Naruto estaba con sus ojos centrados en Schneider, que estaba con una gran sonrisa. Esos ojos, dijo Michael un poco intimidado, y luego todos se reunieron, y estaban cansados. Schneider es un dotado, un completo imbécil, decía otro cansado, pero Michael dijo, ¿algo para decir, Naruto?, preguntó el ricachón estoicamente. Sí, no lo marquen, los otros jugadores todavía no están listos para dar pases precisos hacia él, todos siguen a lo tonto a los demás jugadores, apenas recuperen el balón, démela, y haré que Michael haga un gol, respondió Naruto estoicamente, y todos lo miraron con curiosidad, pero después asintieron con confirmación, y había comenzado el segundo tiempo, y Schneider empezó a correr hacia adelante, pero Naruto había interceptado el pase que le querían dar, y después rápidamente mandó un pase filtrado hacia su compañero el ricachón, que estaba incrédulo, porque estaba listo para rematar en la portería, y estaba con una gran sonrisa, y dijo, esta es mi venganza, idiotas, y había tirado su tiro con toda su furia, pero había fallado en darle al balón, y cayó de espaldas, gritaron todos. Naruto se golpeó su cara, eres un inútil, gritaron todos sus compañeros mirando hacia Michael, que dijo. Estaba nervioso, gritó Michael molesto y sonrojado, jajajajajajaja, y después quiere llevarse su pelota, eres muy malo para jugar, decía Schneider, que se reía muy fuerte, y Michael apretaba sus puños con rabia, pero miró hacia Naruto, que asintió, porque le dijo, la misma jugada, y Michael solo asintió con confirmación, y luego nuevamente empezó el juego, pero Schneider no entendía qué estaba pasando, porque el balón no le llegaba, y Naruto nuevamente hizo el pase. Ahora sí, gritó Michael con furia, y dio un bombazo hacia la portería, y dio en el travesaño. No, gritó Michael porque había fallado, y luego llegaron más pases que no hacía gol, incluso Naruto le dio uno en donde estaba solo, y Michael había fallado de igual forma. Gritaron todos molestos con él. Naruto estaba tirado de cara en el suelo, porque no entendía cómo alguien tan presumido, fuera tan malo para hacer un simple gol. Es culpa del portero, gritó Michael con furia. Oye Beckham, estabas solo, sin portero, gritaban sus compañeros con furia, y Michael estaba rojo de la vergüenza. Jajajajajajaja, y eso que te doy ventaja, incluso si un fantasma fuera el portero, estoy seguro que no anotarías un mísero gol, decía Schneider burlonamente, para la furia de Michael porque no entendía qué estaba pasando, pero Naruto dijo, te daré un pase con mucha fuerza, y es mucha fuerza, solo golpea el balón con la cara interna del pie, será como si solo te colocaras por pura casualidad, solo enfócate en donde quieres tirar el balón, dijo Naruto con confirmación. Oye Naruto, ¿haré un gol?, preguntó Michael avergonzado. Él estaba harto de perder, y jamás llegaba a la portería, por esa razón no sabía qué hacer cuando estaba enfrente del arco rival. No te preocupes, está en tu ADN ganar, respondió Naruto levantando el pulgar. Ya lo sé, dijo Michael, que volvió su arrogancia, pero Schneider era otra cosa, porque no tocó el balón en todo el partido, así que había bajado para que el pase fuera más rápido, pero Naruto nuevamente había interceptado el balón, y dio un bombazo hacia Michael, que puso su pierna, y vio como el balón fue directamente hacia la portería, y el portero, por mucho que se había tirado para interceptarlo, no pudo hacer nada, y Michael abrió sus ojos muy grande, porque escuchó como las redes de la portería hacía el ruido de que el balón había entrado, y se agarró su cabeza incrédulo, y no era el único, todos sus compañeros se agarraron su cabeza incrédulos también. Porque Michael hizo su primer gol del partido, empatando la serie. Sí, gritó Michael con llamas saliendo de sus ojos, mientras se sacaba su remera para celebrar. Naruto lo miró con sus ojos en formas de líneas. Será el fin del mundo, gritaron otros. Habrá paz mundial, gritó otro con diversión. Ya no habrá hambre en todos los lugares del mundo, dijo otro riendo. Pensé que era un inútil, pero hasta los inútiles aprenden, decía Schneider sin interés. Pero Naruto estaba asintiendo, pero Schneider había adelantado el marcador, pero Naruto con sus fuertes pases, hacía que fueran por un gol arriba en el marcador, y los goles eran de Michael, que cuando marcaba el gol, corría hacia Schneider, que lo miraba con furia. Incluso los demás hacían goles, y lloraban cómicamente, hasta que ganaron por un gol. ¿Cómo te quedó el ojo, Schneider? Te gané, gritó Michael con diversión, solo fue un juego, te gané muchas veces, y además, soy mejor que tú.
Gritó Schneider molesto. Ja, me tienes en envidia, decía Michael con diversión. Schneider perdió, porque tenía que bajar y subir al mismo tiempo, y luego hacer goles que le gastaban la fuerza. Mientras que Naruto hacía ver que todos eran buenos, y Schneider lo miraba fijamente, y luego todos abandonaron el campo de juego. Oye Naruto, dijo Schneider mirándolo fijamente, ¿qué pasa? Preguntó Naruto que seguía golpeando su balón. ¿Tú llegarás a ser profesional? Preguntó Schneider con curiosidad. Es mi sueño, respondió Naruto con una media sonrisa. También yo. ¿Sabes lo que se dicen de mí, verdad? Preguntó Schneider con curiosidad. Lo de tu padre, sí, pero solo son malas rachas, pero la afición no lo entienden, todos solo buscan la gloria, pero eso se alcanzan mediante fallos, pero a nadie le gusta esa palabra, solo quieren resultados, respondió Naruto que había dejado de hacer sus dominadas. Planeo ser profesional también, y algún día, llegaré a la Copa Mundial, y también, lo ganaré, decía Schneider con una media sonrisa. Mi meta es ser profesional, y también, llegar hacia la Copa del Mundo. Las cosas no serán fáciles para mí, pero una cosa sí estoy seguro, y es que llegaré hacia la Copa del Mundo pase lo que pase, y escribiré mi nombre en donde solo las leyendas están sentadas. Habló Naruto con diversión. Será interesante, decía Schneider con diversión también. Si ambos nos proponemos a alcanzar ese sueño, estoy seguro que lo lograremos, dijo Schneider mirando hacia Naruto que dijo, tú lo alcanzarás sin dudar, pero yo, tengo limitaciones, este lugar, me limita mucho, y eso que aquí, están los grandes equipos del mundo, España, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, Holanda, todos forman grandes jugadores, y en Sudamérica están más, Brasil, Argentina, Uruguay, que tengo entendido que son los únicos países sudamericanos que ganaron la Copa del Mundo, y luego están los demás, como en Norteamérica, decía Naruto pensando, oh sí, solo conozco a dos, México y Estados Unidos, que tengo entendido que son los reyes de ahí, respondió Schneider pensando en muchos equipos grandes del otro lado del continente. Sí, pero como dije, los chicos como yo, no llegan lejos, o eres un jugador profesional, o consigues un trabajo para sustentarte, y como van las cosas, estoy seguro que conseguiré un trabajo más adelante, porque no seré un niño para siempre, tarde o temprano deberé de crecer, no iré a la secundaria, no iré a la universidad, no haré nada de eso, mi tiempo se termina, si te conviertes en profesional, diré que eras mi amigo, habló Naruto con diversión, que éramos amigos. Claro que no, nosotros somos amigos, respondió Schneider con diversión, y le entregó un formulario. Habrá un campeonato, quiero que juegues conmigo, habló Schneider con diversión. Naruto solo asintió con confirmación, porque se uniría a Schneider para competir en el campeonato juvenil que se acercaba, algo que Naruto le emocionaba como nunca. Y luego Schneider le dio unos botines para jugar, obviamente eso agradeció mucho Naruto, porque una vez que Naruto llegó hacia su hogar, le contó a sus cuidadores que participaría en un campeonato, algo que todos les divertía, porque al día siguiente, Naruto fue hacia la dirección que estarían los de su equipo. Schneider, dijiste que tenías a un jugador en mente, por eso te di un formulario más, ¿en dónde está ese jugador que nos falta?, preguntó su entrenador, y Naruto caminó lentamente, porque veía a muchos jugadores como él. Ahí está, su nombre es Naruto, es muy bueno, habló Schneider mirando hacia un Naruto que parecía perdido. Bueno, yo traje a alguien, nos está patrocinando, decía el entrenador con diversión, y Schneider estaba aburrido, porque era Michael que dijo. Quiero ser el 10, si no, no entro, y todavía exige el idiota, decía Schneider sin interés, pero Naruto vio a Schneider con Michael que se decían cosas. Hola chicos, decía Naruto con una sonrisa. Naruto, qué bueno que viniste, así Schneider irá a la banca, decía Michael con una sonrisa. ¿Se conocen?, preguntó el entrenador con curiosidad. Sí, le gané a Schneider ayer, respondió Michael con una sonrisa. ¿Y por qué no le dices cuántas veces yo te había ganado?, habló Schneider aburrido. Naruto estaba ahí parado, mientras que dos niños se insultaban. Tú, Naruto, ¿verdad? Schneider te ha recomendado, usarás el 19, porque los demás ya eligieron, decía el entrenador con una sonrisa amable. No se preocupe, solo vine porque Schneider me lo pidió, estaré a su disposición para cuando me lo diga, respondió Naruto con una sonrisa.
Qué amable, dijeron todos, porque la mayoría no quería ser suplente, pero Naruto agradecía por estar con ellos. Aprendan, dijo el entrenador con molestia. Sí señor, respondieron todos avergonzados, menos dos, y eran Michael con Schneider, que obviamente no les gustaba ser suplentes. Primera ronda, apenas lograron ganar 1-0 por Schneider, todos los miraban, porque era una estrella emergente. Michael era quien no hacía nada, y todos se burlaban de él, pero no quería calentar asiento, y al día siguiente, en el segundo partido, Schneider 2 goles. Creo que es hora de que pruebe a Naruto. Después de todo vamos 2 arriba, decía el entrenador, que miró hacia los suplentes, pero Naruto no estaba. ¿Acaso se fue?, decía el entrenador con curiosidad, pero Naruto estaba mirando otros partidos y veía a varios jugadores fuertes. Oye, Naruto, gritó el entrenador con seriedad, porque Naruto estaba muy concentrado, algo que lo había aterrado, y no sabía por qué se sintió de esa manera, pero Naruto corrió hacia él. Dígame señor, asintió Naruto, jugarás en el medio campo, haz que Schneider descanse un poco. Juega con Michael, que dice ser un crack, el pobre no puede hacer nada, decía el entrenador con una sonrisa incómoda, porque Naruto tenía una difícil tarea, pero después, Naruto había entrado. Por fin, dijo Michael suspirando, estaba harto de ser un cono en el campo de juego, y Naruto lo miró fijamente, y Michael señaló su pierna hábil, y Naruto asintió. Vamos chicos, tómense con calma las cosas, decía el entrenador con diversión, y había empezado el juego. Schneider tenía el balón, y lo pasó a Naruto, que como siempre dejó a varios atrás, y todos lo miraban sorprendido, y Michael puso su pierna, porque Naruto dio un pase muy fuerte hacia él, e hizo ver que Michael hubiera definido como los crack, y lo gritaba con todas sus fuerzas, y todos aplaudían, y Schneider miró en todos lados, porque todos veían a Michael que estaba gritando, incluso su entrenador, pero nadie vio a Naruto. Su pase es más fuerte, y también filoso, habló Schneider con seriedad. Naruto era un carnicero para demoler muros de sus rivales, y ganaron 5-0, Michael hizo un hack-trick, y estaba con unos lentes oscuros mientras decía, un día más en la oficina, y tenía una Coca-Cola en su mano. Pensé que era un tronco, pero es bueno, decían todos en voz baja. A Naruto le recompensaron con 2 sándwiches que obviamente no había rechazado. Schneider lo miró sin interés, porque Naruto lo pagaron con eso, pero a Naruto no le importaba, había recompensa por jugar bien. Michael, ¿cómo pude dudar de ti? Me disculpo, decía el entrenador humildemente. ¿Dudaste de mí? ¿Cómo te atreves?, decía el nombrado molesto, y al día siguiente, el tercer partido, ya con Naruto de titular, las cosas no fueron difíciles para el equipo, porque arrasaron con todos los rivales, hasta que llegaron hacia la final, pero unos ojos miraban solo a Naruto, que estaba detrás de Michael con Schneider, que obviamente eran las estrellas del campeonato. ¿Con qué ese es Naruto? Lo encontramos en Hamburgo, decía un señor que tenía rasgos asiáticos, y otro dijo, sí, su madre es japonesa, y su padre es alemán. Solo eso se nos dijo, porque su madre murió en un accidente de tráfico cuando la trasladaban hacia otro hospital. No quedó nada, su padre iba con ella, pero si hacemos una prueba de ADN con los ciudadanos de Japón, podríamos encontrar a un familiar en el país. Solo se rescató poca información de su madre, y es de Okinawa, decía uno de los hombres de traje, y el otro asentía, mientras que también decía, no me sorprende que sea de ese lugar. Okinawa es un lugar turístico, pero sé quién es su madre, era una compañera de universidad, y ella era huérfana también, dijo el hombre del traje suspirando. Ya veo, entonces, este es un favor que le estás haciendo, ¿verdad?, preguntó su compañero en voz baja. Sí, le debo un favor, ella era médico, salvó mi vida una vez, y fue antes de venir a Alemania, respondió el hombre del traje con una sonrisa triste. Hablas de tu lesión, ¿verdad? No pensé que así conociste a su madre, decía su compañero mirando hacia Naruto, que estaba mirando hacia sus rivales. Tal vez con mi ayuda, incluso Japón se beneficie. Este niño podría cambiar por completo el fútbol de nuestro país, decía el señor del traje con diversión, y cuando el partido había comenzado, Naruto hacía muchas cosas, facilitaba la salida de los defensas, y luego hacía que sus compañeros de medio campo se lucieran, y también Schneider con Michael hacían lo suyo. Vaya, los delanteros son grandes
grandes jugadores, decían todos aplaudiendo. Decía el compañero del señor del traje, ¿lo viste verdad? Todos aman a las estrellas, incluso los rivales los admiran y respetan, pero si no abren sus ojos bien, están perdidos, porque Naruto es el verdadero problema. Habló el señor del traje con un tono serio, pero los rivales nunca se dieron cuenta de nada. Ni siquiera todas las personas que estaban viendo el partido, ni siquiera los jueces, porque solo veían un fútbol infantil, pero los que vinieron de Japón, veían a un hombre con el cuerpo de un niño jugando al fútbol, y había aplastado sin dudar a sus rivales, que no tuvieron oportunidad. 18-0 ganaron, Naruto hizo 4 goles, y el resto se repartieron Michael con Schneider, que eran unos monstruos que no se cansaban, pero más era Schneider, que era un goleador nato. A la hora de entregar el premio, Schneider obtuvo el premio de goleador, Michael a mejor jugador, mejor portero fue para el equipo de Naruto. Sin que nadie lo viera, Naruto ganó su primer título, y él veía como todos lo miraban, y los aplaudían con alegría, aunque no era solo él, sino a todo su equipo. Se sentía bien recibir aplausos de las demás personas. Él se había sacado una foto con el trofeo de campeonato, y Schneider con Michael se sacaban el trofeo a cada rato, mientras ellos se peleaban. Naruto, sin que nadie lo viera, estaba tomándose una foto, mientras que todas las miradas eran dirigidas a los demás, pero era seguido por 2 personas en la distancia. Luego de eso fueron a celebrar por su campeonato. Todos comían poco nada más, porque más querían presumir su logro. Naruto escondía comida en su mochila, Michael lo miraba sin interés, porque la fiesta duró horas, y cuando Naruto se quiso ir, Michael le dio algo, eran unos botines nuevos, y luego también le dio una gran bolsa de comida. Es lo último que haré, me voy de este lugar, me voy a la capital, tal vez no volvamos a vernos, y gracias por jugar conmigo, y me disculpo por decirte pobre. Habló Michael con diversión. Oye, soy pobre, ¿por qué te disculpas? Respondió Naruto con diversión, por lo menos gane algo aquí, me gustaría ser profesional algún día, pero si se da el momento, te invitaré a jugar conmigo, y espero que no rechaces la oferta, dijo Michael con diversión. Claro que no rechazaría la oferta, mi sueño es ser profesional, o al menos, es lo que quiero alcanzar, respondió Naruto con diversión. Nos vemos Naruto, dijo Michael que se había marchado. Es un tonto, pero fue un buen tipo al final, se disculpó hasta conmigo, decía Schneider con diversión. Me dio esto, respondió Naruto con diversión, recibí una oferta para ir a un club, ya sabes, para formarme, lo tomaré luego de que mis estudios vaya bien, mi madre dice que aún soy un niño, habló Schneider con diversión todavía. Yo seguiré aquí hasta que mi talento me lleve lejos, respondió Naruto con diversión, espero que nos veamos más pronto de lo que parece, todos estos meses que nos conocimos, puedo decir que te he considerado un amigo, decía Schneider con diversión, lo mismo digo, aunque, me hubiera gustado estar más años con ustedes, son personas agradables, asintió Naruto con confirmación, y Schneider asintió, mientras que se dieron la mano. Gracias por jugar conmigo, decía Schneider con una sonrisa que Naruto había devuelto, camino hacia su casa con muchas cosas, incluso con la medalla del campeón. Naruto, decía Naruto orgulloso de lo que hizo, y cuando entró a su orfanato, todos lo miraban incrédulo. Ganaste, decían otros chicos que estaban con él. Naruto asentía con diversión. Y traje comida, estábamos en un hotel de 5 estrellas, miren lo que me dieron, decía Naruto que sacaba muchos platos de comida, y se lo estaban comiendo rápidamente, y se sacaban fotos con él, pero el director del orfanato llamó a Naruto, pero lo había felicitado por su logro. Naruto asintió, sabía que no estaba en problemas, era el que menos hacía problemas en el lugar, pero cuando entraron hacia la oficina, el silencio se hizo sentir. Naruto le dijeron cómo se llamaba su madre, y también de dónde provenía, pero su padre, todavía no sabían quién era, y lo seguían investigando, pero su madre venía de Japón, y su país, lo reclamaba, porque su madre, era una erudito en la medicina, pero la decisión de ir era suya, todo dependía de él si quería ir a Japón, para crecer con el linaje de su madre, porque el que lo había encontrado.
le dijo que estaría bajo su tutela, hasta que cumpliera sus 18 años, y también, que podría crecer como un niño normal, incluso, jugar profesionalmente al fútbol, y Naruto se había sorprendido por eso. El del traje estaba arriesgando mucho, no quería decir eso, pero él sabía que Naruto era una joya que podría pulir cuidadosamente en Japón, aunque no eran fuerte en el fútbol. Cada año, su fútbol crecía, extranjeros llegaban para compartir lo que sabían del deporte rey. Él estaba a cargo de la Federación de Fútbol de Japón, y estaba seguro que si había jugadores como Naruto en esta nueva generación, habría más escondidos. Naruto lo estuvo pensando un buen rato. Estar en el orfanato no le ayudaría en nada, no le faltaba nada, pero ¿qué sería de él después? En Japón era distinto, le ofrecían estudios. E incluso que también pudiera aspirar a jugar profesionalmente. Incluso parecía que su madre tenía algo en Japón que él podría usar para sustentarse. Incluso había un señor que decía que estaría como su tutor legal hasta que pudiera valerse por sí mismo, no importaba cómo lo mirara, pero Japón era la mejor opción. Por cierto, ¿cómo te llamas?, preguntó Naruto hacia el señor que estaba de traje y lente, que dijo: mi nombre es Munemasa Katahiri, exfutbolista, y también, exfutbolista que llegó a la selección japonesa, respondió Munemasa con una sonrisa, y Naruto lo miró incrédulo. Mi nombre es Tatsuo Mikami, habló el otro señor del traje amablemente, y Naruto asintió, y dijo: si voy a Japón, ¿estaré bien?, preguntó el rubio mirando hacia Munemasa con Tatsuo, que asintieron sin dudar. ¿Por qué no? Será interesante. Lo primero sería aprender el idioma, respondió Naruto sin saber qué más decir. No te preocupes, tienes rasgos japonés también, eso será fácil para ti, y te enseñaremos todo lo que tienes que aprender, asintió Munemasa con una media sonrisa. ¿Y cuándo nos vamos?, preguntó Naruto con curiosidad. Hoy, porque hay cosas que tengo que hacer en nuestro país, respondió Munemasa amablemente, y Naruto asintió, y dijo que empacaría sus cosas, que no eran mucho. Sus cuidadores lloraron por un buen rato, sus amigos y hermanos del orfanato también. Cuando sea alguien, volveré para ver cómo están ustedes, decía Naruto con una sonrisa, que todos habían devuelto, pero llorando. Naruto no lloró. Fueron hacia el aeropuerto, y horas después, se subieron a un avión. Y Naruto, estando solo, se puso una gorra, y solo se veían sus lágrimas, y se preguntaba si estaba haciendo bien las cosas, pero una y otra vez se decía que era lo correcto. No era fácil irse de un lugar a otro. Su tutor legal lo veía en silencio, pero si Naruto había tomado esta decisión, era porque pensaba en su futuro, un futuro que se estancaría en el orfanato, pero ahora, tendría más recursos para avanzar, y él lo ayudaría con lo que pudiera, porque una nueva aventura comenzaría lejos de Alemania, porque en Japón, varios futbolistas como él, estaban empezando a levantarse, pero era temprano para encontrarse. Todo empezaría una vez que empezaran a interesarse por el fútbol, y grandes rivalidades comenzarían, y Naruto sería un pilar importante en el crecimiento de una poderosa selección japonesa que se vendría en cualquier momento. Las piezas estaban en el tablero, y el que los juntara, podría cambiar el país del sol naciente para siempre. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo, mis futuras estrellas mundiales. Naruto será un crack, obvio sí, será divertido como haré los encuentros con cada escuela que Naruto va a enfrentar, pero espero que les haya entretenido, porque eso es lo importante. Cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chau.